Bienvenidos, es un gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión veremos cómo llevar a cabo la factorización numérica. Si el video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que te suscribas, que me regales un like, que compartas y que comentes. Comencemos. Veamos primero qué es la factorización numérica. Factorizar una cantidad significa escribirla como la multiplicación de otras cantidades diferentes a ella. Por ejemplo, el número 8 se puede factorizar y expresarse como la multiplicación de 2 por 2 por 2. Si multiplicamos 3 veces el número 2, vamos a obtener como resultado también el número 8. Otro ejemplo es el número 12, que al factorizarse se puede expresar como la multiplicación de 2 por 2 por 3. Si multiplicamos 2 por 2, 4, y ahora 4 lo multiplicamos por 3, vamos a obtener como resultado el número 12. Por lo tanto, factorizar un número es representarlo a través de otros números con los cuales se va a obtener el mismo número con el que se inicia la factorización. Y generalmente los números que se utilizan en la factorización son los números primos. Las cantidades que participan de la multiplicación se llaman factores, y las cantidades que solo pueden expresarse como el producto de ellas se denominan números primos, por lo que factorizar una cantidad es expresarla como el producto de sus factores primos. Para iniciar la factorización siempre se comienza con el número 2 hasta agotar todas las posibilidades de usarlo. Posteriormente se prosigue con el número 3 hasta ver qué número se puede dividir entre 3 hasta agotar todas las posibilidades. Así, de la misma forma, se van probando cada número primo hasta obtener la factorización completa. Por lo tanto, cada uno de estos números recibe el nombre de factor y siempre en la factorización vamos a utilizar como factores todos los números llamados números primos. Es importante considerar al momento de factorizar un número lo siguiente. Si el número a factorizar termina en 0 o en un número par, es muy posible que se pueda dividir entre 2. Por otro lado, si el número a factorizar termina en 9, termina en 6, en 5 o en 3, es muy probable que se pueda dividir entre 3. Si el número a factorizar termina en 0 o en 5, es muy posible que se pueda dividir entre 5. Tomando en cuenta estas factorizaciones, al momento de llevar a cabo esta operación, pues va a ser más rápido que podamos determinar cuáles son los números primos que podemos utilizar. Veamos algunos ejemplos. Siempre en la factorización vamos a utilizar los números primos. Recordemos que los primeros números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11 y el 13. Y generalmente con estos primeros 6 números primos llevamos a cabo la factorización de números no muy grandes. Veamos. Para factorizar, lo que hacemos es dibujar mediante dos líneas una especie de cruz. Y dentro de estas líneas vamos a llevar a cabo la operación de la factorización. Veamos. En este primer ejemplo queremos factorizar el número 60. Por lo tanto, anotamos el número que vamos a factorizar aquí en la parte superior. Comenzamos por revisar si este número se puede dividir entre 2. Siempre la factorización se comienza con el primer número primo
pues que viene siendo el número 2. Por lo tanto, vamos a checar si el 60 se puede dividir entre el 2. Si es posible la división, el resultado de ella se escribe aquí debajo del 60. En este caso, 60 dividido entre 2 nos da como resultado 30. Ahora, este número 30, vamos a ver si se puede seguir dividiendo entre el 2. Vemos que sí, dado que 30 entre 2 nos da como resultado 15. Como el número termina en 5, es muy probable que se pueda dividir entre 5 o entre 3. Por lo tanto, aquí ya no podemos utilizar el número 2 por la terminación del número. Por lo tanto, veamos entonces con el siguiente número primo, que viene siendo el número 3. Vamos a checar si el número 15 se puede dividir entre el número 3. Al dividir 15 entre 3 obtenemos como resultado 5. Este número, como termina en 5, ya no es posible dividirlo entre 3. Por lo tanto, ahora utilizamos el siguiente número primo, que viene siendo el número 5. Por lo tanto, en la operación vamos a verificar si el 5 se puede dividir entre el número primo 5 y vemos que sí, porque esto nos da como resultado 1. Cuando la operación en esta columna, en esta primera columna, termine en 1, en ese momento hemos terminado la operación de la factorización. De esta manera, el número 60 tiene como factores la multiplicación de estos 4 números. ¿Cómo lo tenemos indicado aquí? 60 será igual a multiplicar 2 por 2 por 3 por 5. Efectivamente, si multiplicamos 2 por 2 nos da 4. 4 multiplicado ahora por 3 nos da 12. Y 12 multiplicado por 5 nos va a dar como resultado el número 60. De esta manera hemos factorizado el número 60. Bien, veamos un ejemplo más. Colocamos la línea horizontal, la línea vertical, y dentro de esas líneas vamos a llevar a cabo la operación de factorización. En ese ejemplo, queremos factorizar el número 80. Para comenzar, el número 80 termina en 0. Y si un número termina en 0 o termina en número par, es posible que se pueda dividir entre el 2. El primer número primo que utilizamos para la factorización, pues es precisamente el número 2. Por lo tanto, vamos a checar si el 80 se puede dividir entre el 2. Vemos que sí es posible, ya que esto nos da como resultado 40. Ahora, si el número 40 se puede seguir dividiendo entre el 2, lo vamos a realizar. Y entonces vemos que 40 entre 2, si se puede, nos da como resultado 20. Seguimos checando si el 20 es posible dividido entre el 2. Vemos que sí, porque esto nos da como resultado 10. Como el número sigue terminando en 0, es posible que se siga dividiendo entre el 2. Por lo tanto, 10 entre 2 nos da 5. El número que obtuvimos aquí es 5 y ya no se puede dividir entre el 2. Por lo tanto, checamos con el siguiente número primo, que ahora sería el número 3. Pero como el número a factorizar es el número 5, este número 5 no se puede dividir entre el 3. Por lo tanto, el 3 no se utiliza. Y ahora vamos a checar si el siguiente número primo, que es el 5, pues sí nos sirve para dividir 5 entre 5. Lo cual vemos que sí, porque nos da 1. Cuando en la primera columna, cuando en esta columna llegamos al final con el número 1, la operación de factorización terminó. Por lo tanto, los factores del número 80 es la multiplicación de estos 5 números. Es decir, la multiplicación de 2 por 2 por 2 por 2 y por 5, tal y como lo tenemos acá.
Si multiplicamos para comprobar 2 por 2, nos da 4. Y si ahora 4 lo multiplicamos por 2, nos daría 8. Y si 8 lo multiplicamos por 2, nos va a dar 16. Y si 16 lo multiplicamos por 5, vamos a obtener como resultado final el número 80. Pues bien, de esta manera hemos factorizado también el número 80. Bien, continuemos. Una vez más, recordamos que los números que utilizamos para factorizar son los números primos y que los primeros números primos pues son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Para factorizar, dibujamos una línea horizontal y una línea vertical formando una cruz. Y en este primer espacio, aquí, anotamos el número que queremos factorizar. En este ejemplo, vamos a factorizar el número 75. Como el número 75 termina en 5, esto nos indica que no es posible dividirlo entre 2. Por lo tanto, el primer número primo, que es el 2, no se puede utilizar y por lo tanto utilizamos el siguiente número primo, que es el número 3. Como el número termina en 5, es probable que se pueda dividir entre el 3. Checando entonces la división de 75 entre 3, esto nos da 25. Por lo tanto, sí fue posible la división entre el número 3. Como el número termina en 5, es muy probable que se pueda dividir tal vez entre 5, tal vez entre el 3. Si pretendemos dividir 25 entre 3, no se puede, dado que el número 25 no lo encontramos en la tabla del 3. Por lo tanto, pues no podemos utilizar el número primo 3 y ahora vamos a probar con el siguiente número primo, que es el número 5. De esta manera, al dividir 25 entre 5, obtenemos como resultado 5. Ahora, seguimos checando si este 5 se puede seguir dividiendo entre el número primo 5. Y vemos que es posible, porque 5 entre 5 nos da 1. Cuando en la primera columna terminamos al final con 1, la operación de factorización terminó. De tal manera que la factorización del número 75 será igual a la multiplicación de 3 por 5 y por 5, como lo tenemos escrito aquí. De esta manera 3 por 5 nos da 15 y 15 por 5 nos daría 75. Bien, veamos un ejemplo más. Dibujamos la línea horizontal, dibujamos la línea vertical y aquí, en este espacio, anotamos el número que queremos factorizar. En este ejemplo vamos a factorizar el número 63. Como el número 63 termina en 3, vemos que no se puede dividir entre el 2, ya que para que se pueda dividir entre el 2, el número debe de terminar en 0 o en número par. Y el 3 no es número par, ni es 0. Por lo tanto, no lo podemos dividir entre el 2, por lo que pasamos a probar con el siguiente número primo, que es el número 3. Vemos si el 63 se puede dividir entre el 3. Vemos que sí, porque esto nos da como resultado 21. Siempre es bien importante que cuando estés checando qué número primo te sirve para dividir, siempre el resultado debe ser un número entero. No se puede tener números con punto decimal. Siempre los resultados deberán de ser números enteros. Bien, en este caso pues ahora queda el número 21 y vamos a ver si el 21 se puede seguir dividiendo entre el número primo 3. Vemos que sí, porque 21 entre 3 nos da como resultado 7. Si pretendemos dividir el 7 nuevamente entre el número primo 3, vemos que no, porque el número 7 jamás lo encontramos en la tabla del 3. Por lo tanto, pasaríamos entonces a checar con el siguiente número primo, que es el número 5. Y si anotamos aquí el número 5,
vemos que el 7 tampoco se puede dividir entre el 5, dado que en la tabla del 5 nunca vamos a encontrar el número 7. Toca entonces ahora probar con el siguiente número primo, que es el número 7. Anotamos entonces aquí el número 7 y checamos si este número se puede dividir entre el 7. Vemos que sí, porque 7 entre 7 nos da 1. Pues bien, cuando en esta primera columna terminamos con 1, hemos terminado la operación de factorización y por lo tanto el número 63 al factorizarlo será igual a la multiplicación de 3 por 3 por 7. Pues bien, de esta manera llevamos a cabo la factorización numérica, operación bastante importante porque a través de ella vamos a resolver operaciones de fracciones o otro tipo de operaciones más que veremos en videos más adelante. Pues bien, hasta aquí termina el video. Yo te agradezco que me hayas acompañado y te espero en el próximo video. Bye.